Hacía escuchar las palabras de Taya diciendo que entonces un zancudo humano lo había picado. Se dio cuenta de lo que hablaba. Aquellas marcas en su cuello estaban relucientes, se podía ver. Así él fue considerado. Se las iba a tapar. No iba a dejar que otras personas se lo vieran. Así puso una corita nuevamente en su cuello. Ella estaba completamente agradecida. Si otra persona lo veía, claramente se moriría de vergüenza. Él era demasiado amable, no preguntaba demasiado, simplemente actuaba y ya. Este joven era realmente extraño para ella, pero él estaba realmente triste. ¿Por qué no le contestaba los mensajes? Le estuvo mandando y preguntando y ella simplemente no respondió ni uno de ellos. ¿Por qué no le respondía nada? Esto para él fue un golpe muy duro, pero ella no lo entendía. No había respondido, simplemente lo había agregado. Pero, ¿cómo es que iba a responder? Él siempre le mandaba mensajes cada día, a cada rato, cada segundo que podía. Él mandaba y mandaba mensajes y ella no podía responder ni uno solo. Pero la respuesta era esta. Nunca había recibido mensajes de esta forma. Nunca nadie le había hablado así, con tanta naturalidad, un amigo o algo. Y así, simplemente le pidió perdón. Pedía que la perdonara y le confesaba la verdad. Nunca había tenido un tipo de esa conversación. Siempre estaba acostumbrada a mandar mensajes y no recibir respuestas. Ahora que alguien más se interesara y le mandara mensajes. Y ahí le escuchara a Taya diciendo que eso le ponía triste, que no le respondiera. Confirmaba que ella también lo sentía. Cuando Micheor no le respondía y ella mandaba mensaje tras mensaje y no recibía respuesta, era tristeza. Y no se había dado cuenta de eso. Así, volvía a pedirle perdón. Perdón por hacerle eso. Y prometía volver a contestarle de esta ahora sí. Y él simplemente le decía que no tenía que preocuparse. No la iba a obligar a nada. Simplemente que si quería responderle, respondiera. Y que fuera consciente. Y esto le recordaba esas mismas palabras de Micheol. Cuando él atacaba y le decía tantas cosas, siempre venía a la cabeza estos lindos comentarios de él. Más porque él le decía que él nunca le obligara a nada. Era claro que le gustaba, pero no iba a obligarla a que lo amara. Todo tenía que ser mutuo. Y esto lo sorprendió. Estas palabras de este joven. Estaba enamorado de ella y no la obligaba a nada. Simplemente quería ser completamente su amigo. Y esto, sin duda, le dejaba un mar de sentimientos extraños. Pues Taya le recordaba algo. Tenía que hacer lo que quería. No tenía por qué obligarse a nada. Siempre y cuando estas decisiones le hicieran bien, no tenía por qué preocuparse. Y con esto, motivada y así, finalmente el día siguiente compraba una rosa. Aunque se la querían regalar, ella no. Quería comprarla, porque esto era un hermoso regalo de parte de ella. Y así llegó a su casa. Con aquella rosa en su mano, estaba feliz. Estaba iniciando a hacer algo completamente hermoso. Así ella lavó claramente un vaso, lo llenó de agua y admiraba claramente esa flor. Era un cambio para ella. Incluso le tomaba una foto, pensando si mandársela o no a Taya. ¿Realmente será algo trivial? ¿Será demasiado? ¿Podrá mandarle estos detalles? Y ya sin tantos rodeos finalmente se lo mandaba. Tenía que hacer lo que quería, pero lo que no estaba planeado es que Michelle llegaba. Llegaba de trabajar, pues estaba planeando tener una cita. Simplemente mencionaba a Ari que llegará a su casa a cambiarse el traje y a bañarse y finalmente se irá. Así llegaba sorprendido de ver a Haesu tan temprano en la casa. Pero así al voltear y darse cuenta de aquella situación, de aquella peculiar flor, todo se volvía diferente. Así Haesu le decía que era un recuerdo. Ella lo había comprado para adornar la casa. Y esto hizo un clip. Hizo un clip en la cabeza de Micheon y así se apresuró hacia ella, porque tantas cosas aparecieron finalmente en su cabeza. Así se acercó violentamente a besarla y tratar de hacer algo más, pues para él algo se había activado. Ver aquella rosa en esa mesa. Ver esa situación
le hizo tener muchos recuerdos. Pues algo se había encendido en su cabeza. Pensó que alguien más se lo había regalado. Aquella fría, asquerosa y simplemente seca Haiso recibiendo una flor. No sabía si era celos o algún sentimiento completamente extraño, pero era nuevo. Nuevo que alguien más intentara de regalarle una rosa. Incluso aunque ella misma se lo compró, había activado algo en su cerebro. Y aunque él intentó hacerle algo, dijo algo que simplemente no funcionó. Pues Haiso quería que se pusiera protección. Pero él simplemente fue rudo y grosero y le dijo, ¿para qué protección? Si ni siquiera puedes tener hijos. Lo que se dio cuenta de su pregunta. Se dio cuenta de que eso había sido sumamente grosero. Algo que había pasado en su relación y había quebrado todo. Y así él finalmente se marchaba completamente molesto, mencionándole que no servía ni para eso. Mientras, Taya estaba feliz pensando en todo eso. ¿Una obsesión? ¿Una coincidencia? Todo lo que había hecho era simplemente una sutil coincidencia. Aquellos regalos, aquellas formas de acercarse poco a poco a Haiso, dándole risa, incluso investigando. ¿Por qué es lo que hacía? Estaba tan obsesionado con ella, tomando fotos de su matrimonio, de aquel hombre que la engañaba, de ella en sus trabajos, intentando planear, encontrar una simple situación para que todo fuera una sutil coincidencia. Así para él poder acercarse sin miedo, llegar a su lado. Así era como actuaba él. Así era como lo estaba haciendo, llegar poco a poco. Pero mientras Haiso se daba cuenta de algo. La camisa que él había traído estaba llena completamente de maquillaje. Maquillaje que ella no usaba. Esto simplemente la dejaba aterrada. ¿Qué era esto? ¿Por qué esto? Mientras Micheol, el descarado de Micheol, se encontraba en una cita. Lo que no pudo hacer con Haiso, lo vino a hacer con Ari. Vino a hacer algo con ella, mientras Haiso estaba tan preocupada por esa situación. Todo el día se le fue la cabeza en eso. Incluso rompió un vaso. Como un sutil reflejo de su matrimonio. Era lo que faltaba. Micheol era de todo, era grosero. Incluso trataba de averiguar o pensar situaciones en las que pudo haberse embarrado de maquillaje. ¿Fue un accidente? ¿Una compañera se tropezó? ¿O él accidentalmente cayó encima de ella? Pero recordaba a ese ser como alguien malvado. Le había hecho tantas cosas, era grosero con ella, pero nunca había cruzado ese límite de acostarse con otra mujer, de estarla engañando con otra mujer. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? ¿Cómo iba a actuar si pasaba eso? Incluso, en su siguiente trabajo recordaba. Trabajar y trabajar hacía que los momentos tristes se fueran, pero ahora, con ese comentario tan horrible que Micheo le hizo recordar todos aquellos momentos tan tristes. Ni siquiera su trabajo le hacía quitarse esos recuerdos que realmente odiaba, aquellos que quería sepultar en su tristeza, y ahora nuevamente se encontraba totalmente triste. Pues ahí se encontraba ella, temiendo, estando triste por esos recuerdos tan dolorosos. Pero el rey de las coincidencias ya estaba cerca de ella. Él lo sabía. Claramente eso mismo rondaba por su cabeza. Le dolía verla tan decaída, pero ella misma se aferraba a algo que nunca le traía nada bueno. ¿Cuántas veces se ha enfadado hoy? ¿Cuántas veces le ha hablado mal? ¿Cuántas veces le ha tratado de lo peor? ¿Y cómo él podía aliviar sus sentimientos? ¿Cómo podía entrar a su vida? Mientras Haiso miraba a este hombre extraño parado enfrente de ella. Pero al ver que éste le enseñaba su celular y le decía que si le podía llamar Nona, se dio cuenta de quién era. Así él finalmente terminaba quitándose el casco para solo reírse de ella, sintiendo curiosidad por qué aquel casco. Pero él simplemente le decía que es que acababa de salir de trabajar. Aún así, ella se preocupaba y le decía que tuviera mucho cuidado cuando estuviera en la moto. Pero así empezaron nuevamente aquellos juegos, donde él se le insinuaba y ella lo alejaba poco a poco. Pero así, él terminaba burlándose más de ella, pues como siempre lo consideraba un niño pequeño, estaba castigado como a los niños pequeños. Todo esto mientras también le decía que tenía hambre. Había trabajado muy duro que no tuvo tiempo de comer, pero esto era sumamente falso, porque la verdad, Taya estuvo espiando a Micheol, tomando fotos, tomando evidencia, siguiendo buscando coincidencias para que todo esto finalmente termine. Esto ha durado por tantos años, y él está buscando el momento perfecto para detonar todo.
Así Taya se acercaba, casi abrazándola por la espalda. Y ella no podía sacarse de la cabeza que él no había comido, pensando que el pobre no tenía ni siquiera momento para descansar y comer. Pero tampoco podía dejarlo desamparado, así que le pedía que escogiera algo y ella se lo iba a comprar. No tenía tanto dinero para gastar, pero esto se puede considerar una buena acción. Pero él simplemente le decía que aceptaba alegremente el gesto, pero él podía comprarse su propia comida. No era tan incompetente para no poder ganarse su propia comida. Pero lo que podía hacer por ella es escoger el más delicioso. Pero que lo que llamó la atención de Hae-soo fue algo en su brazo, un tatuaje. Un tatuaje extraño estaba ahí. Así que no dudó en preguntar qué era eso de su muñeca. Y él, con un temor a que ella odiara los tatuajes, finalmente se lo enseñó. Angustiado de que no le gustara, pero ella simplemente quería saber qué es lo que decía. O más bien, qué era lo que había debajo de esa cicatriz. Y esto lo sorprendió y lo hizo sentir completamente extraño. ¿Se dio cuenta de eso? Debajo del tatuaje hay una gran cicatriz. Y le conmovía. Finge estar tranquila, pero le tiembla la voz. Tiene ojos llorosos, mirándolo con unos ojos llenos de compasión, preocupada por él. Y eso realmente le parecía completamente encantador. Y se lo diría. Le encantaba demasiado como para no decirle. Y así le contaba que fue un accidente. Pero bueno, primero tenía que comer, pues se moría de hambre. Pero Hae-soo no era tonta. Eso no era un accidente. Y así, finalmente él se sentaba a comer, mientras le seguía dando miraditas a Hae-soo. Pero todo esto era completamente extraño. A veces ella se preocupaba porque aquel niño estaba perdiendo la cabeza. Ahora ese loco joven le quitaba la preocupación y la tristeza que sentía, pero no lo podía evitar. Se había reflejado en él. Tenía tantas cicatrices, parecía que había sufrido demasiado. Todo eso mientras Micheol estaba acabando de revolcarse con otra mujer. Ari le confesaba que quería casarse con él, y él simplemente quería evitar eso. Ya se había casado una vez y ese matrimonio se fue por la borda, y ahora ella trataba de casarse con él. Y se lo pensaba. Con solo verla que tiene casa propia, coche propio, tiene todo lo que quiere, se ve que es de una familia adinerada. Pero así ella le hizo la pregunta, ¿cómo quiere vivir cuando se case? Y él simplemente se imaginaba y contestaba que solo quería una simple casa, algo sencillo. Un coche para toda la familia, calefacción y un hermoso y adorable niño que alegre sus vidas. Y lo pensaba, ¿quería ser papá? Claro que quería hacerlo. Pero Hae-soo no podía tener hijos. Y de todos modos, un niño hubiera sido un lujo que ellos no podían pagar. Mientras el guardián de la noche, o de Hae-soo, se encontraba en un edificio, en la azotea, recordando ese tatuaje, su significado, preguntando a sus demás clientes, preguntando a sus guardaespaldas si realmente podía haber algo de más de ahí. Porque ¿cómo es que Hae-soo se dio cuenta que había una cicatriz detrás de ese enorme tatuaje? Pensando lo que podía hacer. Ya no podía aguantar más. Ya no podía seguir a este ritmo. Pensó esperar hasta que esta relación finalmente explotó. Pero realmente cree que eso no va a funcionar. Pues él lo sabía. La fuente de todo el dolor era el apego. Algo que Hae-soo tenía. Y aquella, después de todo ese apego, solo quedaba el dolor. Llegaba a casa después de su larga jornada laboral y simplemente se encontraba a Micheol ya dormido. No le tomó importancia porque últimamente ha estado haciendo horas extra, pero justo en ese momento llegaba una llamada. El celular de Micheol tenía una llamada de una persona llamada Ari, y así el miedo se instaló delante de ella. ¿Qué es lo que debería de hacer? La ansiedad y su corazón latía tan rápidamente. ¿Debería de tomar el teléfono? ¿Debería de responder esa llamada? ¿O incluso debería de hacer un gran berrinche y preguntar quién era aquella mujer linda y hermosa con la que había salido la otra vez? Porque Micheol había mentido de que solo era una conocida, pero al final no pudo hacerlo. Tenía tanto miedo de escuchar la respuesta. Una respuesta que su corazón claramente sabía cuál era. Pero al día siguiente, llegaba a su trabajo en la florería.
Su compañera le mencionaba que su prima acaba de casarse mientras le presumía aquellas fotos y le hacía tantas preguntas. ¿Cómo fue su boda? ¿Realmente su esposo estaba feliz? ¿Su vestido fue realmente hermoso? Cosa que lo dejó pensando y recordando el pasado. Los dos se casaron muy rápidamente. Un día informal, entre semana, con ropa sumamente normal, como si casarse no fuera gran cosa. Simplemente habían firmado un papel y todo. Incluso se preguntaban si cenaban afuera. Lo que Jaiso dijo que no, deberían de ahorrar. Habían gastado mucho en la casa, pero así le abrazaba y le decía que no tenía pizca de romanticismo. Mientras él le prometía que el próximo año, le juraba que el próximo año harían una boda grande y hermosa. Pero aquella promesa quedó en el olvido. Actualmente ahora son desconocidos. Unos desconocidos viviendo juntos, pero realmente esperaba que sus sentimientos se mantengan y nunca se distancian. Mientras Taya seguía mandando mensajes a Jaiso que sumamente no respondía. Incluso cuando pensó que seguían acercándose, parecía muy lejano, pues a él le consumía la ira. Aquel hombre que la está utilizando, ¿todavía asumía y quería tomar su cuerpo? ¿Qué es lo que debería de hacer? Ya debería detonar aquel plan, pero al mismo tiempo alguien más llegaba y le decía que si se lo prendía. Un joven, casi de la misma edad que él, algo sumamente extraño, a lo que él rápidamente le dijo que no, él no fuma y no necesita eso, para así enseñarle que lo que tenía en su boca era una paleta. Sí, es sumamente extraño la actitud de Taya. ¿Un caramelo? ¿A esta edad? Pero así también le decía que una disculpa. Uno de sus sueños ha sido prender un cigarro de esta forma, como en las películas. A lo que Taya algo risueño le decía, pues prende mi paleta. Pero así, le preguntaba quién eres. Él se presentaba, pues él era nuevo, lo acababan de contratar. Alguien que iba a estar a su lado. Mientras él iba a dar informe, seguía pensando. La sangre no miente. Él realmente se parecía tanto a su padre. Tanto que daba miedo, pues Taya le mataba tanto que no le contestara sus mensajes. Pero es que la verdad, Jaiso estaba tan fuera de su mente. Escuchando en el restaurante unos comentarios, dos mujeres que habían sido engañadas, creía que era su misma situación. Aquella joven saliendo junto a él muy amorosa y cariñosamente. Luego, horas extras muy frecuentes. Nunca llega a casa, mensajes cada vez más escasos y una sensación completamente extraña alrededor de él, lo que le daba absolutamente pánico. Si Micheol tenía otra mujer, ¿qué es lo que iba a pasar con ella? Le daba ansiedad. Sentía que su pecho se apretaba. Si Micheol era lo único que tenía y él se marchaba de su lado, ¿qué es lo que iba a tener? Incluso su jefe se daba cuenta. Estaba teniendo algo extraño. Jaiso no se veía para nada bien. Pero así su jefe, al verla de esa forma, le daba la salida temprano. Preguntó si ocupaba un médico, pero ella no, simplemente quería salir. No se lo había negado. Realmente parecía que Jaiso estaba teniendo algo, pero ella estaba teniendo completamente un ataque. Incluso había hecho algo que jamás en su vida pudo haber hecho. Llegó a su trabajo preguntando por Micheol. Así se topaba con alguien y le decía que tenía que ver urgentemente a Micheol. Y le preguntaban qué era de él. Ella simplemente dijo que era familia cercano. Lo que realmente le tenía dudas. La gente no podía pasar, pues era una área privada de la empresa. Pero al ver lo bonita que era Jaiso, no dudó en acompañarla. Así la llevaba justamente a la oficina de él. Así todos a su alrededor volteaban curiosos, incluso Ari, preguntando quién era ella. Y así él salía finalmente, viendo directamente cómo Jaiso venía. Y así le decía que sí era su familia y que regresará en un momento. Pero para lo que Jaiso fue un acto desesperado, para Micheol esto había rebasado demasiado. Estaba enojado, sumamente enojado. Así la estaba jalando violentamente. La agarraba por la fuerza y la aventaba a la pared. Le decía qué es lo que pretendía. ¿Acaso venir a su trabajo y hacer un escándalo? ¿Para qué? ¿Con qué motivo y con qué derecho? Estaba nerviosa, ni siquiera podía pronunciar una palabra. Él simplemente le gritaba que por favor hablara claro y dijera todo. Pero Micheol se dio cuenta de que Jaiso estaba teniendo miedo. Tenía miedo de él. Recordaba esos momentos donde fue maltratada, donde fue golpeada, donde tenía miedo de cualquier acción. Y así recordó las palabras de Taya. Puedes hacer lo que quieras. Eres libre de hacerlo. Y así se lo dijo claro. Había ropa
La ropa estaba manchada, lo que le pareció absurdo. ¿Venir hasta acá a armar un escándalo solo por eso? Ya lo comprendió. ¿Había venido hasta acá por intentar decirle que se estaba revolcando por alguien? ¿Realmente estaba enferma? ¿O no? Estaba loca. ¿Cómo podría venir a hacer eso? Y así le dijo que estaba fastidiado y entrará. Sin aclararle algo, sin negarlo o confirmarlo, simplemente él se fue. Y así ella de este modo se iba, con su corazón destrozado, caminando sin rumbo y sin fijar, incluso chocando con las personas. Pero alguien la estaba siguiendo, chocando con las mismas personas que estaban siendo groseras con él, pues él estaba demasiado enojado. Había visto esa situación. Había visto cómo él había tornándose violento, actuando contra ella, insultándolo. Y obviamente estaba enfadado, pues la mujer que adora estaba sufriendo de alguna manera. Incluso estaba paso a paso detrás de ella y ella en ningún momento volteó. Pues realmente el punto ya estaba demasiado lejos. Realmente él tenía que intervenir, tenía que hacer por fin que esto explotara. Ya no podía aguantar verla sufrir así. Tenía que hacer algo. Completamente tenía que hacerlo.